La noche en que el cuerpo de Celia la traicionó por primera vez, la luna llena colgaba baja y despiadada sobre el bosque. El aroma del rey Alfa llegó con el viento. Era una advertencia oscura e ineludible. Ella pasó 28 años creyendo que se había librado de la maldición del celo, las cadenas que ataban a todas las demás mujeres que había conocido. Pero el destino, al parecer, solo esperaba el momento adecuado, y al hombre adecuado para romper esa ilusión. Lo que comenzó como una fiebre silenciosa en un pueblo fronterizo terminaría en un bosque. Un lugar donde un rey que había jurado nunca reclamar a nadie susurraría palabras que los unirían a ambos. Nadie puede saberlo de esta noche. Y en algún lugar profundo de su interior, algo antiguo se agitó por primera vez. Hambriento, esperando, observando. Celia despertó con calor. No era el calor reconfortante de un hogar o del sol de verano. Era algo violento y líquido que corría por sus venas como hierro fundido. Se incorporó en la estrecha cama de su cabaña de sanadora. Las sábanas ya estaban empapadas de sudor y se apretó el estómago con ambas manos, como si pudiera mantenerse entera físicamente. El pulso le retumbaba en los oídos. Sentía la piel demasiado tirante, demasiado sensible. Cada roce del lino contra sus muslos enviaba una sacudida directa a su centro. Aspiró una bocanada de aire y sintió el sabor a pino. Era agudo, cargado de tormenta, inconfundiblemente masculino. Y su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera reaccionar. Una contracción profunda y dolorosa en su vientre la hizo jadear en voz alta. No, ella conocía las señales. Había asistido suficientes partos, calmado a suficientes omegas durante sus ciclos. Había visto cómo sus ojos se nublaban y sus aromas se endulzaban cuando el celo las poseía. Siempre había estado agradecida de que nunca le hubiera pasado a ella. No tener celos significaba que ningún alfa podía olerla y decidir que le pertenecía. Podía seguir siendo exactamente como era, independiente, útil, intacta. Otra oleada la recorrió, esta vez más aguda, obligándola a llevar las rodillas al pecho. Se mordió el interior de la mejilla hasta que el sabor a cobre inundó su lengua. Afuera, el pueblo dormía, pero el campamento de la cumbre en el camino de la cresta estaba vivo. Antorchas, risas, el bajo murmullo de voces alfa que llegaban con el viento nocturno. Y un aroma se abría paso entre todos ellos. El rey Colton. Lo había visto cabalgar por Dunmere esa mañana. Alto, de hombros anchos, con el pelo negro atado hacia atrás y la mandíbula firme. Los rumores lo seguían como el humo. Implacable en la guerra, inflexible en el consejo y sin pareja por elección. Todas las hijas nobles del reino le habían sido ofrecidas, y todas habían sido rechazadas. Celia no había sentido nada cuando él pasó, ni atracción, ni chispa, solo la misma curiosidad distante que reservaba para cualquier extraño poderoso que pasara por allí. Hasta ahora. Salió de la cama a trompicones. Sus pies descalzos golpeaban las frías losas de piedra. El camisón se le pegaba a la piel húmeda. Necesitaba alejarse del pueblo, antes de que alguien se diera cuenta de que la tranquila sanadora que nunca se sonrojaba. De repente irradiaba el aroma de una omega en pleno y desesperado florecimiento. El sótano de raíces habría sido más seguro, oscuro, fresco, cerrado desde dentro. Pero la idea de estar atrapada le ponía la piel de gallina. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba el claro del bosque. La voz de su madre surgió de su memoria. Si alguna vez el mundo se vuelve demasiado ruidoso, busca el viejo círculo de robles junto al arroyo. Los árboles de allí recuerdan cómo ser amables. Se puso su capa más oscura, se metió los pies en las botas sin atárselas, y se deslizó por la puerta trasera hacia la noche. Se mantuvo en las sombras, moviéndose rápido a pesar de los calambres que intentaban doblarla cada pocos pasos. Cada respiración arrastraba más de su aroma a sus pulmones, y cada inhalación hacía que el calor se enroscara más fuerte, más caliente, más hambriento. Para cuando llegó al linde del bosque, estaba temblando. El bosque susurrante la engulló por completo. Las ramas arañaban su capa. Las raíces buscaban sus tobillos.
No disminuyó la velocidad. El camino hacia el claro era tenue, pero lo siguió por instinto, dejando que el dolor en su cuerpo la guiara tanto como sus pies. Irrumpió en el claro sin previo aviso. Era más pequeño de lo que recordaba. El musgo era tan espeso que parecía terciopelo. Bajo sus pies, un estrecho arroyo lo atravesaba por el centro. 7 robles antiguos se alzaban en un círculo perfecto. El murmullo del arroyo era el único sonido. Celia cayó de rodillas al borde del agua. Recogió agua helada con manos temblorosas y se la echó en la cara, la garganta y la nuca. El shock ayudó durante medio latido. Luego, otro calambre la atenazó, tan profundo que gritó. Un sonido crudo y roto que resonó en los robles. Se acurrucó, con la frente en el musgo, las palmas clavadas en la tierra. Fue entonces cuando oyó unos pasos, suaves, deliberados, que venían del otro lado del círculo. Celia levantó la cabeza de golpe. Un hombre salió de las sombras entre 2 robles. Era alto, corpulento, vestido con cueros de medianoche que absorbían la luz de la luna. El broche de oro en su garganta le llamó la atención. 3 medias lunas entrelazadas, el sello real de Valmir, el rey Colton. Se detuvo al borde del claro, a 10 pasos de distancia, y simplemente la miró. Sus ojos grises como la tormenta se clavaron en los de ella. Las pupilas dilatadas, enormes. Inhaló una vez, lenta y profundamente, y todo su cuerpo se puso rígido. Omega, dijo. Celia retrocedió hasta que sus hombros chocaron con el tronco de un roble. La corteza se le clavó en la piel a través de la capa. Su majestad. Su voz se quebró. ¡Qué vergonzoso! Él no se acercó, pero el aire entre ellos se espesó. Su aroma la envolvió en oleadas, pino, cuero y poder puro. Y su cuerpo respondió con una nueva oleada de calor tan intensa que su visión se nubló. No lo soy. Intentó de nuevo, forzando las palabras. Esto no es, yo no, yo nunca. Silencio, ordenó él, con voz baja y autoritaria. Lo sé, dio un paso cuidadoso hacia adelante, luego otro. Se movía como si se acercara a algo salvaje y herido. El corazón de Celia golpeaba contra sus costillas. Cada instinto la impulsaba a correr, a esconderse, a luchar. Pero su cuerpo, traicionero y febril, solo quería una cosa, acercarse. Estás sufriendo, dijo en voz baja. Pasará. Sola en este bosque durante la cumbre alfa. Un suspiro sin humor se le escapó. O eres muy valiente o muy desesperada. Ambas cosas, admitió ella. Y preferiría morir aquí que dejar que un alfa decida que le pertenezco esta noche. Algo parpadeó en su rostro. Ira, pero al parecer no dirigida a ella. Sus manos se flexionaron a los costados, los nudillos blanqueándose. No estoy aquí para reclamar nada, dijo. Luego, una leve sonrisa apareció en sus labios. A no ser que tú lo pidas. Contuvo una risa amarga. Perdóneme si no confío en la palabra de un rey. Su mandíbula se tensó. Sé lo que se siente cuando alguien intenta forzar un vínculo donde no debería existir. La honestidad en su voz la detuvo en seco. Dio otro paso, deteniéndose justo fuera de su alcance, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la leve cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, la tensión en la línea de sus hombros, la forma en que su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Otra contracción la recorrió, obligándola a apretar las rodillas. Un gemido suave y mortificado se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Los ojos de Colton se oscurecieron. Sus fosas nasales se ensancharon. Su lobo estaba cerca de la superficie. Podía sentirlo en la forma en que el aire a su alrededor parecía vibrar con poder contenido. Puedo ayudar sin tomar. Hay maneras. Las he estudiado. Ella lo miró, atónita. Los reyes no estudiaban cómo aliviar el celo de una omega sin reclamarla. Los reyes tomaban, o pagaban a alguien para que tomara. ¿Por qué lo harías? Porque recuerdo lo que se sintió ser reducido a la biología en lugar de a la elección. Su voz bajó aún más. Y no le haré eso a nadie más. Otra oleada golpeó, más fuerte esta vez. Se dobló hacia adelante,
las palmas golpeando el musgo. Cuando volvió a levantar la vista, él estaba más cerca, arrodillado ahora, todavía a un brazo de distancia. «No puedo», susurró. «Si alguien se entera, nadie lo hará». La promesa se sintió más pesada que cualquier decreto real. «No por mí». Él extendió la mano, con la palma hacia arriba, ofreciéndola. Celia la miró, callosa por la espada y la lluvia, firme a pesar de la tensión que vibraba a través de su cuerpo. El calor volvió a surgir, pero esta vez se enredó con algo nuevo. Curiosidad, la aterradora posibilidad de que el hombre más peligroso de Valmir pudiera ser el único que no la trataría como a una presa. Levantó sus dedos temblorosos y los colocó en los de él. En el momento en que su piel se tocó, una oleada de calor comenzó en sus manos unidas. Recorrió su brazo, cruzó su pecho y bajó por su columna vertebral. A ella se le cortó la respiración. A él también. A través del contacto llegaron destellos inesperados. La luz del sol en sus pies descalzos corriendo por este bosque cuando era niña. Risas resonando entre los árboles. Luego oscuridad, un campo de batalla al amanecer. Sangre en sus manos. El arrepentimiento grabado en sus ojos. Las imágenes se superpusieron, se difuminaron y luego desaparecieron, dejando solo la imagen residual de un extraño hilo brillante que se tensaba entre ellos. Su celo rugió en respuesta. Jadeó. Las caderas se movieron hacia adelante involuntariamente. La vergüenza inundó sus mejillas, incluso mientras el deseo se enroscaba más fuerte. Colton emitió un sonido ronco. Su mano libre subió para ahuecar la nuca de ella. Su pulgar presionó suavemente contra su pulso. «Respira conmigo», murmuró. Ella lo intentó, pero falló. Algo vivo se movía entre ellos. Cálido, insistente, compartiendo destellos de miedo y protección y necesidad pura. Y debajo de todo, más profundo de lo que ninguno de los dos podía nombrar, algo se agitó en su pecho. Alas, escamas, fuego. Colton se inclinó, su frente descansando contra la de ella, sus alientos mezclándose. «Nadie puede saberlo de esta noche», susurró. Las palabras eran tanto un voto como una advertencia. Celia cerró los ojos, temblando en su abrazo. No sabía si le creía, pero en ese momento, con su mano en su cuello y el fuego corriendo por sus venas, supo una cosa con terrible certeza. No había vuelta atrás. Colton mantuvo su frente presionada contra la de ella durante un largo latido más. Luego, lentamente, se retiró lo suficiente para encontrar sus ojos. Su pulgar todavía descansaba sobre su pulso, sintiendo el ritmo frenético allí. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Su lobo estaba allí, paseando en sus pensamientos, medio salvaje. «Tócala más. Haz que su dolor se detenga». Reprimió el instinto, apretando la mandíbula. «Apóyate», dijo, con la voz tensa, «contra el árbol. Te ayudará a anclarte». Ella lo hizo. La corteza áspera era una distracción bienvenida contra su columna. Él no la tocó de inmediato. En cambio, se quitó la capa y la extendió sobre el musgo como una manta improvisada. Luego, con gran cuidado, la guió para que se sentara por completo, con las piernas estiradas frente a ella. Empezó por sus muñecas, con una suave presión en los puntos del pulso. Sus pulgares giraban lentamente, extrayendo la fiebre hacia afuera en lugar de dejar que se enroscara hacia adentro. Ella siseó entre dientes cuando el primer toque envió chispas por sus brazos. «¿Demasiado?», preguntó. «No». Su voz se quebró en la mentira. «Sigue». Luego pasó a sus sienes, sus dedos se enredaron en su cabello húmedo, masajeando con movimientos lentos y firmes. Cada pasada arrancaba un sonido suave e involuntario de su garganta. Mitad alivio, mitad necesidad. Se inclinó más cerca, dejando que su aliento rozara la piel sensible detrás de su oreja. Luego, con cuidado, presionó su nariz en el hueco de su cuello e inhaló. Sin morder, ni siquiera rozar los dientes, solo respirándola, dejando que su propio aroma se hundiera en sus poros a cambio. Celia se estremeció violentamente. Sus manos se aferraron al musgo. «¿Qué estás compartiendo aromas?»,
Atenúa el filo. Le hace creer a tu cuerpo que ha sido respondido sin. Se interrumpió. Sin la mordida de reclamo, sin que el vínculo completo se cerrara, sin que él perdiera el poco control que le quedaba. Ella giró su rostro hacia él, su mejilla rozando la de él. Está funcionando, susurró. Un poco, pero no lo suficiente. Podía sentir cuánto más necesitaba ella. El calor seguía subiendo, exigiendo más que toques y aliento compartido. Su lobo gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, vibrando a través de su pecho. Los ojos de Celia se abrieron de par en par. ¿Eres tú? Yo, confirmó sombríamente. No está contento de que me esté conteniendo. Ella tragó saliva. ¿Qué quiere? La mirada de Colton cayó a su garganta, a la piel suave y sin marcas donde martilleaba su pulso. Marcarte, para asegurarse de que ningún otro alfa siquiera piense en acercarse. A ella se le cortó la respiración. La vergüenza y el deseo luchaban en su rostro. ¿Y tú? Quiero lo mismo, admitió. Pero no lo tomaré, no cuando estás luchando contra tu propio cuerpo. Ella cerró los ojos. Una lágrima se deslizó, recorriendo su sien. Odio esto. Odio no tener el control. Otro calambre la golpeó entonces, lo suficientemente agudo como para arquear su espalda del musgo. Un gemido roto se le escapó. Colton se movió sin pensar, deslizando un brazo bajo sus hombros, el otro sobre sus caderas, atrayéndola contra su pecho. Se sentó sobre sus talones, acomodándola en su regazo, de modo que su espalda descansara contra su pecho, su cabeza bajo su barbilla. ¿Mejor?, preguntó. Ella asintió contra su garganta. Más cálido, estoy ardiendo. Pudo sentir que sus labios se curvaban en una sonrisa. Siempre lo hago cuando mi lobo está tan cerca. Ella soltó una risa temblorosa. ¡Qué suerte la mía! En respuesta, él envolvió ambos brazos alrededor de su cintura. Una mano se posó en la parte baja de su vientre, donde los calambres eran peores. Presión firme, calor constante. Su lobo aprobó, ronroneando de satisfacción. Su piel es suave. El aroma se nos pega ahora. Los minutos pasaron así. Su respiración se estabilizó un poco. Pero entonces el hilo volvió a pulsar. Otro destello. Él de rodillas en una tienda. Magia enroscándose en su garganta como cadenas invisibles. Pánico. Furia. Ella se apartó. ¿Qué te pasó? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Colton se quedó quieto. Sus ojos se encontraron con los de ella, sombríos. Alguien intentó forzar un vínculo conmigo hace años, durante lo que deberían haber sido conversaciones de paz. Su voz era áspera, teñida de una vieja furia. Pensaron que podrían controlarme a través de él, convertirme en una marioneta. A Celia se le cortó la respiración. ¿Funcionó? No. Un músculo en su mandíbula se contrajo, pero dejó cicatrices. Le apretó las manos suavemente. Por eso nunca te coaccionaré. Sus ojos se oscurecieron de hambre mientras lo decía, las pupilas devorando el gris. Gracias, susurró ella. Se quedaron así durante las horas más profundas de la noche. Sus toques se mantuvieron firmes sin cruzar límites. Los destellos iban y venían. Sus manos firmes salvando a un niño de la fiebre. Él ejecutando a un traidor en una colina barrida por el viento. No era un santo. Los campos de batalla mostraban elecciones empapadas de sangre. Supervivencia sobre la suavidad. Sin embargo, aquí con ella, eligió la contención. Cuando el amanecer grisó el cielo, su celo finalmente se redujo a un dolor sordo. Colton se apartó, respirando con dificultad, su lobo gimoteando en protesta. «Tenemos que irnos», dijo, con la voz ronca, «antes de que la luz nos encuentre». Celia asintió con las piernas inestables mientras se ponía de pie. Él la ayudó con su capa. Sus dedos se demoraron en su cuello. «Mantente fuera de la vista mañana. Los alfas de la cumbre estarán inquietos. Tu aroma se llevará con el viento». Ella soltó una risa débil. «Intentaré oler menos a desesperación». Sus ojos se oscurecieron. «Mañana por la noche, en el mismo lugar. Si el calor regresa». Ella buscó su rostro. «¿Y si no lo hace? Entonces fingiremos que esto nunca sucedió».
Entonces él se fue, fundiéndose entre los árboles como una sombra. Celia se quedó allí sola por un largo momento, con la mano presionada en el lugar que él había marcado, sintiendo el fantasma de su calor. Estaba amaneciendo. Se giró hacia el pueblo, con las piernas inestables, el cuerpo todavía vibrando. Y en algún lugar profundo de su pecho, una sombra con alas se despertó. En el campamento de la cumbre, Colton se deslizó de nuevo en su tienda, sin ser visto. Se lavó rápidamente, cambiándose a cueros frescos, pero el hilo tiraba de él, un tirón brillante hacia el pueblo de abajo. Destellos de su rostro, su fuerza, su miedo, y algo más. Una sombra alada que hizo que su lobo se erizara de curiosidad. ¿Qué es ella? El día estuvo lleno de negociaciones con los señores de la frontera, pero su mente seguía divagando hacia ella. Los rumores ya corrían por el campamento. Alfas que afirmaban haber olido a una omega en celo cerca del bosque la noche anterior. De floración tardía y sin reclamar. El lobo de Colton gruñó internamente. Lord Caldrath, su consejero de ojos agudos y rostro de mármol tallado, se dio cuenta. Durante un descanso en las conversaciones, se acercó sigilosamente. Parece distraído, Su Majestad. El bosque lo llamó anoche. La mirada de Colton se endureció. Necesitaba aire. Caldrath sonrió finamente. Por supuesto, aunque oigo susurros de una omega floreciendo tarde. Peligroso en un campamento lleno de alfas. Colton mantuvo la voz firme. Encárgate de los rumores en silencio. Como desees. Pero la mirada de Caldrath se demoró, inquisitiva. Esa noche, Celia soñó. Corría por un bosque sin fin. Detrás de ella, un lobo enorme la perseguía. No cazándola, sino persiguiéndola con alegría. Sus ojos brillaban de color ámbar, y cuando saltó, ella giró en el aire. Alas se desplegaron de su espalda, y fuego brotó de su garganta. Se despertó jadeando, con la piel caliente. Unas tenues marcas iridiscentes brillaban a lo largo de sus clavículas. Parecían escamas que desaparecían al parpadear. Las trazó con dedos temblorosos, el pavor llenando su cuerpo. ¿Qué le estaba pasando? En su tienda, Colton se incorporó de un salto del mismo sueño. Las sábanas enredadas en sus piernas, el corazón desbocado. Su lobo ya estaba perdiendo la cabeza. Tiene alas, escamas bonitas. Mordisquéale la cola suavemente. Al día siguiente, el celo de Celia persistía. Lo que fuera que había dentro de ella estaba creciendo. Sutiles escamas parpadeaban en su piel. El fuego calentaba sus venas durante el estrés. Ocultó las marcas con mangas largas, pero alfas depredadores de la cumbre merodeaban por los límites de Dunmere. Uno, un señor bruto llamado Garrick, la acorraló en el mercado, con la nariz moviéndose. «Hueles a madura». El corazón de Celia se aceleró. El fuego se agitó en su pecho, caliente y furioso. Se escabulló, pero el encuentro la dejó temblando. Al salir la luna, se deslizó de nuevo en el bosque. Colton ya estaba esperando. Esta vez no habló. Simplemente abrió los brazos. Ella caminó hacia ellos. Él enterró su rostro en el cabello de ella, inhalando como un macho hambriento. Sus manos recorrieron su espalda, posesivas pero cuidadosas, trazando cada centímetro que podía alcanzar sin cruzar la línea. Luego se puso rígido, retrocediendo lo suficiente para buscar su rostro. «¿Quién fue?», preguntó, con la voz baja y cargada de furia. «¿El que te asustó hoy? Puedo olerlo en ti. Di la palabra, y me encargaré de él permanentemente». Celia tragó saliva, pero negó con la cabeza. «Estoy bien». Él asintió, con la mandíbula apretada, pero su agarre no se aflojó. «Estás ardiendo de nuevo», dijo contra su sien. La guió más adentro del claro, se sentó con la espalda contra un roble y la atrajo entre sus muslos. Ella se acomodó contra su pecho, con la cabeza en su hombro. Dejó que sus brazos la rodearan como una armadura. El latido de su corazón retumbaba bajo su oído, rápido, inestable. Ella se movió ligeramente en su regazo. La respiración de Colton se entrecortó. «Cuidado», advirtió. «Lo intento». Giró su rostro hacia el cálido hueco de su garganta e inhaló. Pino, tormenta, él.
Su centro se contrajo con tanta fuerza que la hizo jadear. Colton. Su nombre en sus labios arrancó un gruñido de lo profundo de su pecho. No digas mi nombre así a menos que quieras que pierda lo que queda de mi control. Ella sonrió a pesar del miedo que todavía le arañaba las costillas. ¿Sería tan malo? Él se quedó completamente quieto. Luego, lentamente, inclinó su barbilla hasta que sus ojos se encontraron. Ya estoy colgando de un hilo, Celia. Su pulgar rozó su labio inferior. El sonido de su nombre en su boca hizo que su corazón se detuviera. Ella tragó saliva. Tengo miedo de lo que es esto. Dudó un momento antes de levantar el borde de su cuello, exponiendo las tenues y cambiantes marcas iridiscentes que habían aparecido de nuevo esa noche. Él la estudió cuidadosamente. El reconocimiento cruzó su rostro, breve pero inconfundible. Velo de plata, dijo en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Qué es eso? Un antiguo linaje suprimido hace siglos. La punta de su dedo trazó una de las marcas. Brilló bajo su toque. Omegas que portaban rasgos de dragón. Se transformaban en feroces dragones que escupían fuego, que volaban. Sus vínculos podían purificar la magia oscura, quemar encantamientos. Pensé que el linaje estaba extinto. Su estómago se hundió. Y si no lo está, su voz se quebró. Sí soy yo. Él la miró a los ojos, sin vacilar. Entonces eres más peligrosa de lo que ninguno de los dos imaginaba. Y más valiosa. Ella se subió el cuello de nuevo, de repente fría a pesar del calor que ardía bajo su piel. Mi pueblo. Nunca aceptarán esto. Ya me miran raro porque nunca me transformé. Nunca entré en celo. Si descubren que soy... Tragó saliva con fuerza. Si descubren que soy algo completamente diferente, me expulsarán. O algo peor. Colton ahuecó su rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. Escúchame, no eres algo diferente. Eres Celia, la sanadora que se quedó despierta 3 noches seguidas para salvar a un niño de la fiebre, que trae bebés al mundo en tormentas de nieve sin pestañear, que caminó sola a este bosque en lugar de dejar que nadie reclamara lo que no se da libremente. Lo que sea que lleves, dragón o fuego o alas, no cambia quién eres. Solo te hace más de lo que siempre has sido, extraordinaria. Sus ojos le picaron, parpadeó con fuerza. ¿Y tú? Susurró. ¿Aceptarás esto? Él se inclinó hasta que sus frentes se tocaron. Ya lo he hecho. Una pequeña y feroz sonrisa curvó su boca. Desde el momento en que pusiste tu mano en la mía, supe que protegería lo que fueras con todo lo que tengo. Ella cerró los ojos, dejando que sus palabras ahuyentaran parte del miedo. El calor entre ellos subía y bajaba en lentas oleadas. Cuando el cielo comenzó a clarear, él la ayudó a levantarse. Sus dedos se demoraron en su cintura. Mañana, en el mismo lugar, dijo. Ella asintió. Él la vio irse, con los ojos oscuros de hambre y algo más suave, más peligroso. Dentro de él, su lobo caminaba en círculos inquietos. Se va de nuevo. ¿Cuándo se quedará? ¿Cuándo nos verá como su compañero, no solo como una sombra en el bosque? La bestia resopló, un sonido bajo y frustrado que vibró a través del pecho de Colton. Detrás de ellos, en las sombras más profundas de los robles, un leve susurro rompió el silencio. Una figura encapuchada se fundió de nuevo entre los árboles. El brillo de un sello de plata captó la luz de la luna moribunda antes de desaparecer. El espía había visto suficiente. El informe llegó antes de que la primera luz coronara la cresta. Un susurro apresurado en su tienda. Detalles del encuentro secreto del rey con la sanadora del pueblo. Marcas iridiscentes en su piel. Un brillo de dragón. Los labios de Lord Coldrath se afinaron en una sonrisa. Había sospechado algo de los viejos pergaminos, los prohibidos que su familia había preservado después de la purga. El linaje del velo de plata. Omegas cuyas floraciones tardías despertaban solo en presencia de un verdadero compañero, agitando transformaciones de dragón que podían quemar encantamientos oscuros. Si la sanadora lo llevaba, su celo surgiendo cerca de Colton lo explicaba todo.
La distracción del rey, los rumores de una omega sin reclamar, no era solo una amenaza, era un arma, una que él podría blandir para asegurar su control sobre el trono. Para el mediodía, Coldrath tenía su plan. Celia sintió el cambio antes de verlo. La plaza del pueblo bullía con más que el habitual parloteo del mercado. Los ojos se detenían en ella más tiempo. Los susurros se cortaban cuando se acercaba. Mantuvo las mangas bajadas, ocultando las escamas que ahora parpadeaban más a menudo, como un latido que no podía controlar. El fuego en sus venas se calentaba cada vez que el estrés la golpeaba. Un ardor bajo que le hacía picar las palmas. Se concentró en su trabajo, moliendo hierbas para el té de fiebre de un aldeano, midiendo dosis con manos firmes. Pero el hilo tiraba de ella, la protección de Colton resonando a través de él, débil pero insistente. Estaba preocupado, lo sentía como una tormenta que se avecinaba. Esa tarde, mientras cerraba la puerta de su cabaña, unos pasos crujieron detrás de ella. Se giró, con el corazón desbocado. Garrick, el alfa bruto del mercado, se cernía en el crepúsculo. Dos de sus compañeros de manada lo flanqueaban. Su nariz se movió, sus ojos brillaban amarillos. Pensaste que te dejaría escapar de nuevo, Madurita. Ese aroma tuyo me ha estado volviendo loco todo el día. Celia retrocedió contra la puerta. Déjame en paz. Garrick se rió acercándose. ¿O qué? No estás marcada, no estás reclamada, y floreces tan tarde. Hace que un hombre se pregunte si eres presa fácil. Su mano se disparó, agarrando su muñeca. El fuego dentro de ella hirvió, caliente e incontrolable. Una pequeña llama escapó de sus labios, quemando la manga de él. Garrick gritó, retrocediendo de un tirón, pero sus compañeros de manada se abalanzaron. Uno la derribó al suelo, con la rodilla presionando su espalda. ¿Bruja? Gruñó. ¿Qué demonios fue eso? Celia luchó. El dragón se agitó salvajemente. Las alas se flexionaron dentro de ella. Las escamas ondularon bajo su piel. Saboreó el humo en su lengua. Entonces un rugido destrozó la noche. Colton explotó desde las sombras como una tormenta desatada. Su lobo medio transformado, con las garras extendidas, ojos brillando de color ámbar, colmillos al descubierto. Se estrelló contra el primer compañero de manada. Sus garras rasgaron el pecho del hombre en un chorro de sangre. El alfa aulló, desplomándose. Garrick se giró, transformándose completamente en un enorme lobo gris. Cargó contra Colton, con las mandíbulas chasqueando. Colton lo esquivó. Su transformación parcial lo hacía más rápido, más letal. Agarró a Garrick por el cuello y lo arrojó contra una pared con una fuerza que rompió huesos. «Tocaste lo que es mío», gruñó Colton, con una voz más de bestia que de hombre. El segundo compañero de manada huyó, pero Colton lo alcanzó en un instante. Sus garras se hundieron en su hombro, arrastrándolo hacia abajo. «Vuelve a tu campamento», ordenó. «Diles lo que sucede cuando cazan en mi territorio». El hombre se escabulló, sangrando y gimiendo. Garrick volvió a su forma humana, furioso, agarrándose el costado. «Es solo una omega del pueblo. No puedes». La mano de Colton se cerró alrededor de la garganta de Garrick, levantándolo del suelo. Su lobo rugió en su mente. «Acaba con él. Protege a la brillante». Celia se puso de pie, con llamas todavía parpadeando en las puntas de sus dedos. «Colton, no. Si lo matas aquí, lo usarán en tu contra en la cumbre». Él dudó. Sus ojos se encontraron con los de ella. El dragón en ella respondió, un pulso cálido a través de su vínculo, calmando su ira. Lentamente, dejó caer a Garrick en el polvo. «Vete antes de que cambie de opinión». Garrick se tambaleó, maldiciendo y agarrándose el brazo quemado. Colton se giró hacia ella. Las garras se retrajeron, los colmillos se deslizaron hacia atrás, pero sus ojos todavía brillaban con un ámbar moteado de lobo. Cruzó la distancia, sus manos enmarcando su rostro, sus pulgares limpiando el hollín de sus mejillas. «¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, la adrenalina todavía rugiendo por sus venas. Sus manos temblaban mientras las miraba. Escamas brillando débilmente sobre sus nudillos, el resplandor del fuego desvaneciéndose de sus dedos. Había escupido fuego frente a testigos. «No fue mi intención».
Su voz se quebró. Vieron. Solo entonces se dio cuenta del suave arrastrar de pies, de los murmullos bajos. Los aldeanos habían salido sigilosamente de las cabañas y callejones cercanos. Atraídos por el rugido de la pelea, el agudo olor a sangre y tela quemada. Rostros que había conocido durante años la miraban fijamente, la esposa del panadero agarrando su chal. Un grupo de madres jóvenes, con los ojos muy abiertos y en silencio. Habían visto las llamas, las escamas. El miedo atravesó a Celia, agudo y frío. Esta era su gente, a los que había cosido, para los que había traído bebés al mundo, con los que se había sentado durante largas noches de fiebre. Ahora la miraban como si fuera algo extraño, peligroso. Lo vieron todo, susurró. Los brazos de Colton la rodearon como acero, atrayéndola completamente contra su pecho. Su aroma la envolvió como una manta. Ella presionó su frente contra su hombro, con el corazón desbocado. Ahora me tendrán miedo. Hablarán. Aprenderán. Él inclinó su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Escupiste fuego para defenderte. Eso no es un monstruo. Eso es fuerza. Detrás de ellos los susurros crecieron, temerosos, extraños, inciertos. La mandíbula de Colton se flexionó. Ven conmigo al campamento. Ya no es seguro aquí. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo. ¿Y entrar en una guarida de alfas? No. Sus ojos se oscurecieron. El lobo brilló de nuevo. Entonces vendré a ti cada noche, cada hora si es necesario. Esa noche, el pueblo se acomodó con inquietud. Las linternas permanecieron encendidas más tiempo de lo habitual. Las puertas se cerraron con cerrojo antes. Los susurros sobre fuego y escamas, y la furia del rey se extendieron como el humo. Celia atrancó su propia puerta, cerró las contraventanas e intentó dormir. El dragón dentro de ella se agitó inquieto mientras el hilo entre ella y Colton tiraba como un cable vivo. No lo oyó llegar. Un momento la habitación estaba en silencio, excepto por el crepitar del hogar moribundo. Al siguiente, el pestillo hizo un clic suave y Colton estaba dentro. Su capa se sacudía la nieve del camino de la cresta. Cerró la puerta detrás de él sin hacer ruido. Ella se incorporó en la cama, las sábanas se amontonaron en su cintura, el pulso se aceleró. Viniste. Dije que lo haría. Cruzó la habitación, deteniéndose al pie de la cama. La luz de la luna a través de las contraventanas rayaba su rostro. Pómulos afilados, mandíbula sombreada, ojos fijos en ella. Luego se arrodilló junto a la cama, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor a través de las mantas. Su mano se levantó, lenta, deliberada, y ahuecó el costado de su rostro, el pulgar trazando su pómulo, los dedos deslizándose en su cabello. Su mirada cayó a su boca. He querido hacer esto desde el claro. A ella se le cortó la respiración. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Porque una vez que empiece, no querré parar. La confesión quedó entre ellos, pesada y eléctrica. Celia se inclinó primero, solo una pulgada. Lo suficiente para cerrar la mitad de la distancia, lo suficiente para que sus pupilas se dilataran. Su control se rompió de repente. Se abalanzó hacia arriba, una rodilla hundiéndose en el colchón. Su boca encontró la de ella en un beso que comenzó cuidadoso, probando, saboreando, y se volvió ardiente en el espacio de un latido. Sus labios eran firmes, exigentes, con sabor a pino y aire de invierno. Una mano acunó la parte posterior de su cabeza. La otra se deslizó hasta su cintura, atrayéndola completamente contra él. Ella se abrió para él con un suave jadeo. Su lengua se deslizó dentro, lenta al principio, luego más profunda, más hambrienta. Un gruñido retumbó desde su pecho directamente a su boca. Sus dedos se enroscaron en su camisa, atrayéndolo más cerca. El dragón dentro de ella respondió, el calor floreciendo en su piel. Llamas lamiendo sus brazos como la luz de una vela, iluminándolos a ambos en un suave dorado. Él se apartó lo suficiente para deslizar sus labios por su mandíbula, por la columna de su garganta.
«Sabes a fuego», susurró contra su pulso. Sus dientes la rozaron, sin morder, pero prometiendo. Ella se arqueó, sus manos se deslizaron bajo su camisa, las palmas planas contra las duras planicies de su espalda. «Colton». Él gimió al oír su nombre, volviendo a su boca con renovada desesperación. El beso se volvió desordenado, urgente, lenguas enredadas, alientos mezclados, pequeños mordiscos y lamidas tranquilizadoras. Sus garras se clavaron ligeramente a través de la delgada tela de su camisón, recordándole lo cerca que estaba su control de romperse. «Podría besarte hasta el amanecer», dijo, con la voz destrozada, y todavía querría más. Ella sonrió contra sus labios, temblorosa. «Entonces no pares». Pero incluso mientras lo decía, la noche afuera se acercaba. Un grito distante desde la cresta. Guardias de la cumbre, quizás un leve olor a humo en el viento. Lo ignoraron al principio. El calor entre ellos era más fuerte. Su boca en la de ella de nuevo, más profunda esta vez. Sus manos deslizándose bajo su camisón para agarrar la piel desnuda. Ella se arqueó hacia él, los dedos clavados en sus hombros, el dragón dentro de ella ronroneando de aprobación. Pero el humo se espesó. Se coló primero por debajo de la puerta. Finos zarcillos se enroscaban por el suelo de madera como dedos. Luego el calor cambió. No era el dulce ardor de sus cuerpos, sino algo más áspero, acre. Colton rompió el beso abruptamente, girando la cabeza hacia la puerta. Sus fosas nasales se ensancharon. Algo se está quemando. Celia parpadeó, todavía aturdida, con los labios hinchados. Él ya se estaba moviendo, poniéndola de pie, cruzando la habitación en dos zancadas. Presionó una palma contra la puerta, luego la retiró con un siseo. Demasiado caliente. Ella lo siguió con el corazón desbocado. Los paneles de madera irradiaban calor como un horno. A través del estrecho espacio bajo la puerta, una luz naranja parpadeaba. Brillante, equivocado. «La cabaña», susurró ella. Colton se giró, con los ojos ambarinos y furiosos. La atrancaron desde fuera. Probó el pestillo, atascado. Empujó la puerta con el hombro, roble macizo, reforzado. La madera gimió, pero resistió. El humo entraba más espeso ahora, negro y asfixiante, subiendo por las paredes. Celia tosió, con los ojos llorosos. «¡La ventana!». Él la agarró por la muñeca, tirando de ella hacia la pared trasera. La única ventana con contraventanas era pequeña, alta. Arrancó la barra de madera, rompió el cristal con el codo. Los fragmentos llovieron. El aire frío de la noche entró, alimentando las llamas detrás de ellos. El rugido creció, el fuego subiendo por el techo de paja, las vigas crujiendo. La subió primero, con las manos firmes en su cintura, levantándola hasta el alféizar. Ella se giró y cayó al patio. Colton la siguió, saltando por el marco en un movimiento fluido, aterrizando a su lado en cuclillas. La levantó de un tirón justo cuando el techo gimió, y una sección se derrumbó hacia adentro con un crujido ensordecedor. Chispas se elevaron en espiral hacia el cielo. Los aldeanos ya se estaban reuniendo. Las linternas se balanceaban en la oscuridad. Habían venido corriendo cuando las llamas iluminaron la noche, pero nadie llevaba cubos. Nadie gritaba pidiendo agua. Se quedaron congelados, con los ojos muy abiertos fijos en ella, en las tenues escamas que brillaban a lo largo de sus brazos, en el propio rey, con la camisa rota, sangre en los nudillos por el cristal roto, de pie entre ella y la multitud como un escudo. El estómago de Celia se retorció. Una figura se abrió paso desde atrás. Garrick, con el brazo vendado de su enfrentamiento anterior, el rostro torcido con una fea satisfacción. Detrás de él, 3 jinetes de la cumbre con capas oscuras, sellos de plata brillando. Los hombres de Caldrat. «Ahí está», gritó Garrick, con la voz resonando. «La bruja dragón, mírenla, escamas, fuego, embrujó al rey. Órdenes de Caldrat, llévensela, viva si se rinde, muerta si lucha».
Los aldeanos se movieron, el miedo ondeando entre ellos como el viento sobre el trigo. Unos pocos retrocedieron, otros agarraron herramientas con más fuerza, indecisos. Colton empujó a Celia detrás de él, con las garras extendidas por completo ahora, el lobo surgiendo. «Retírense», ordenó. El poder de Alfa se extendió en una ola que hizo que la mitad de los jinetes se estremecieran. «Ella está bajo mi protección». Garrick se burló. «Tu protección termina cuando el Consejo la nombre traidora. Los pergaminos lo demuestran. Su linaje intentó quemar el trono una vez. Lo está haciendo de nuevo». Celia sintió que su dragón se alzaba, escamas ondulando sobre sus hombros, alas tensándose, fuego acumulándose en su garganta. Dio un paso adelante a su lado, llamas lamiendo las puntas de sus dedos. «Si me quieren», dijo en voz baja, con la voz firme a pesar del miedo que le arañaba el pecho. «Vengan a buscarme». Garrick se rió. Luego hizo una señal. Los jinetes avanzaron. Colton explotó en movimiento. Su forma de lobo se desgarró hacia afuera en un borrón dorado. Se estrelló contra el primer jinete. Sus enormes mandíbulas se cerraron en el brazo del hombre y lo arrancaron de la silla. El caballo se encabritó, relinchando, y luego se lanzó a la oscuridad. El jinete cayó con fuerza. Colton estaba sobre él antes de que pudiera rodar, sus garras rasgando profundamente el pecho y la garganta. Celia exhaló, la llama estalló en un arco apretado y controlado que quemó capas y envió a dos jinetes tambaleándose hacia atrás, maldiciendo. Una flecha silbó hacia su rostro. La desvió con una mano con garras. El asta se encendió en el aire, desmoronándose en cenizas antes de tocar el suelo. Garrick cargó a pie, la espada brillando en alto. Colton volvió a su forma humana en medio de un salto, con las costillas ya sangrando por un corte anterior, y se enfrentó al acero con garras. Garrick blandió la espada con saña. Colton se agachó, rasgando las costillas del hombre a cambio. Garrick se tambaleó, la sangre empapando su túnica. Un jinete flanqueó a Colton, la hoja se arqueó hacia su espalda desprotegida. Celia rugió, con una voz de dragón profunda y resonante que sacudió el suelo, y se lanzó. Sus garras rasgaron el cuero y la carne. El hombre cayó, gritando, agarrando los restos de su hombro. La lucha se volvió salvaje, fuego crepitando, sangre resbalando sobre la tierra helada, acero sonando contra escamas y garras. Colton luchaba como una tormenta, cada golpe protegiéndola. Pero los jinetes presionaban, coordinados, implacables. Uno se deslizó, con una daga brillando directamente hacia su garganta. Colton giró, recibiendo la hoja en sus costillas en su lugar. El acero se hundió profundamente. Él gruñó, la sangre brotando oscura y rápida. El dolor explotó a través del vínculo, agudo y candente. Celia gruñó. Sus alas se liberaron de golpe, más pequeñas que en las leyendas, pero feroces, iridiscentes, atrapando la luz del fuego como vidrio fundido. Dejó escapar un resplandor purificador, más caliente, más brillante que antes, que envolvió el arma del atacante. El acero se derritió en escoria en su mano. Él gritó, soltando la empuñadura fundida y retrocediendo. Los jinetes restantes vacilaron. Un caballo se encabritó, arrojando a su jinete. Otro huyó. Garrick retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido, la espada temblando. «Es un monstruo». Las garras de Colton se cerraron alrededor de la garganta de Garrick, levantándolo del suelo. «No la insultes». Garrick se ahogó, sus pies pateando el aire. Colton lo dejó caer con fuerza en el polvo. Los últimos jinetes giraron sus caballos y huyeron, los cascos golpeando hacia la cresta en una retirada de pánico. El silencio se desplomó, roto solo por las llamas crepitantes y las respiraciones entrecortadas. Celia cayó junto a Colton, sus manos presionando sus costillas. El fuego fluyó de sus palmas, no quemando, sino sanando, sellando la carne desgarrada con luz plateada. Él exhaló bruscamente. Sus ojos encontraron los de ella a través de la neblina del dolor. «Estás herida», susurró, con la voz temblorosa. «Viviré».
Él le agarró la muñeca, atrayéndola cerca. Te transformaste. Alas, fuego. Por Dios, Celia. Ella tembló. Las alas se plegaron de nuevo en su piel. Las escamas se desvanecieron en un tenue brillo. No sabía que podía hacer tanto. Él ahuecó su rostro, sus pulgares limpiando el hollín y la sangre de sus mejillas. Eres magnífica. Colton se levantó ahora, haciendo una mueca, su brazo rodeando su cintura. Tenemos que movernos. Coldrath no se detendrá. Ella asintió, apoyándose en él. ¿A dónde? La cresta, mi tienda. Nadie te tocará allí. Miró la plaza vacía, las cabañas oscuras ahora, las calles desiertas. Corrieron, vieron un dragón. Su voz era áspera, orgullosa. Lo recordarán. Él tomó su mano y desaparecieron en la noche, la luz del fuego desvaneciéndose detrás de ellos. Pero en las sombras de la cresta, Coldrath observaba desde una posición elevada, con los ojos entrecerrados. La sanadora tenía alas. El rey había sangrado por ella. El juego había cambiado. El camino de la cresta era traicionero en la oscuridad. Esquisto suelto bajo los pies, el viento azotando la nieve de los picos. Colton mantuvo a Celia cerca, un brazo rodeando su cintura, la otra mano agarrándola tan fuerte que sus nudillos dolían. Llegaron a su tienda privada justo antes del amanecer. Los guardias se pusieron firmes al verlo, empapado de sangre, medio vestido. La sanadora a su lado con tenues escamas todavía brillando en sus brazos. Colton no disminuyó la velocidad. Doblen la guardia, ladró. Nadie entra ni sale sin mi palabra. Si aparecen los hombres de Coldrath, mátenlos. El capitán asintió. Sus ojos se posaron en Celia con un shock apenas disimulado antes de apartar la mirada. Dentro de la tienda hacía calor. Pieles gruesas en el suelo, una mesa baja llena de mapas y misivas selladas. Colton dejó caer la solapa detrás de ellos y se giró hacia ella. Desnúdate. Ella parpadeó. ¿Qué? Estás quemada. El rasguño de la flecha en tu brazo está encantado. Se está extendiendo. Él ya se estaba moviendo, abriendo un cofre de un tirón, sacando vendas limpias y un frasco de ungüento oscuro. Déjame ver. Celia se quitó la capa quemada, luego el camisón de debajo. La herida en su antebrazo era fea. Venas negras se extendían hacia afuera desde la punción. La piel a su alrededor estaba ampollada y fría. Siseó cuando él la tocó. Veneno, murmuró. La firma de Coldrath. Quema lentamente, nubla la mente. Sus dedos trabajaron rápidamente, untando ungüento sobre la herida, vendándola con fuerza. Esto lo ralentizará, pero necesitas descansar, y yo necesito pensar. Ella le agarró la muñeca. Tú estás sangrando peor. Él miró hacia abajo. Sus costillas eran un desastre. La camisa rota, la sangre todavía goteando. No es nada. No es cierto. Ella lo empujó hacia las pieles. Siéntate. Él se bajó a regañadientes a las gruesas pieles. Celia se arrodilló entre sus piernas, sus manos flotando sobre el corte. Llamas parpadearon a lo largo de sus dedos, suaves y plateadas. Presionó sus palmas sobre la herida. La carne desgarrada se unió bajo su toque. Las venas negras retrocedieron. Colton respiró con dificultad. Su cabeza cayó hacia adelante hasta que su frente descansó contra la de ella. Tu dragón se está haciendo más fuerte, murmuró. No sé cómo controlarlo. Su voz se quebró. ¿Y si lastimo a alguien? ¿Y si te lastimo a ti? No lo harás. Sus manos ahuecaron su rostro. Me curaste. No eres un monstruo, Celia. Es tu poder, y el poder se puede aprender. Ella buscó sus ojos. ¿Y si el consejo le cree a Coldrath? Si me nombran traidora. Su mandíbula se tensó. Entonces lucharemos contra él, el consejo. ¿Irías a la guerra por mí? Incendiaría el reino por ti. Sus palabras salieron crudas, sin filtro. Su lobo las repitió a través del vínculo. Nuestra compañera de fuego brillante. Acurrúcala. Muerde a cualquier enemigo. La garganta de Celia se cerró. Se inclinó, besándolo ferozmente. Gratitud, miedo, necesidad chocando.
Él le devolvió el beso con un hambre desesperada. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca como si pudiera escaparse. «Duerme», susurró. «Yo vigilaré». Ella negó con la cabeza. «Todavía no». Se sentaron así durante horas, ella acurrucada contra su pecho. Sus brazos la rodeaban, escuchando el aullido del viento afuera. El amanecer llegó gris y amargo. Llegó un corredor, con el rostro pálido, sin aliento. «El consejo lo convoca, Su Majestad, inmediatamente. Han recibido pruebas contra la sanadora». Los ojos de Colton brillaron. «¿Qué pruebas?» «Pergaminos, registros antiguos, afirmaciones de que desciende de traidores que intentaron quemar el trono con fuego de dragón. La llaman una amenaza para el reino. Quieren que la traigan ante ellos encadenada». Celia se quedó quieta. Colton se levantó lentamente, peligroso. «Diles que voy solo». El corredor huyó. Celia se levantó. «No puedes ir, es una trampa». «Lo sé». Él ahuecó su rostro. «Pero si no lo hago, enviarán soldados aquí y no dejaré que te toquen». Ella le agarró las muñecas. «Entonces voy contigo. Si me quieren encadenada, tendrán que ponérmelas ellos mismos». Él buscó sus ojos, vio al dragón allí, feroz y despierto. Finalmente, asintió. Juntos, cabalgaron por la cresta a todo galope. Colton en su caballo de guerra negro, Celia detrás de él, con los brazos alrededor de su cintura. La tienda del consejo se cernía delante, masiva, a rayas con los colores reales. Estandartes ondeando al viento. Los guardias se apartaron sin decir palabra. Sus ojos se desviaron de Celia como si mirarla demasiado tiempo pudiera quemarlos. Dentro, el incienso ahogaba el aire. El consejo estaba sentado en un semicírculo. 8 alfas mayores, con rostros tallados en piedra. Caldrath estaba en el centro, tranquilo, el sello de plata brillando en su pecho. Colton avanzó, Celia a su lado. Lord Vera habló primero, con voz plana. «Tenemos pruebas. La sanadora desciende de traidores del velo de plata. Su poder amenaza el trono. Debe ser contenida». Caldrath desenrolló el pergamino con cuidado deliberado. «Estos registros son claros. Su linaje intentó derrocar la corona con fuego de dragón. Ya ha demostrado la habilidad. Anoche quemó su propia cabaña para cubrir sus huellas. Lo embrujó, Su Majestad. Solo estamos protegiendo el reino». El estómago de Celia se revolvió. Las palabras golpearon como una cuchilla. Traidora, destructora, mentirosa. Todas las cosas que había temido que la llamaran una vez que las escamas aparecieran. Sus manos temblaban a sus costados. Sintió los ojos del consejo como pesos. El aire de repente demasiado espeso para respirar. Pero su dragón se agitó, pequeño, instintivo, como un segundo latido. Mientras su mirada se fijaba en el pergamino, algo se sentía mal. La tinta brillaba débilmente, una sombra bajo las palabras, aceitosa y oculta. Su fuego respondió antes de que su mente se diera cuenta. Una llama plateada parpadeó en las puntas de sus dedos sin que ella lo quisiera. Celia dio un paso adelante antes de que Colton pudiera detenerla. Presionó su palma sobre el pergamino. El pergamino brilló, las letras se retorcieron, las acusaciones se disolvieron como humo, revelando un texto oculto debajo. Un perdón real de siglos atrás que absolvía al linaje del velo de plata de todos los cargos. La tienda quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Caldrath perdió todo su color. La voz de Colton cortó el silencio. Tinta de raíz sombría, invisible a menos que se purifique. «Olvidaste que ella puede quemar las mentiras». Vera se aclaró la garganta. «Esto cambia». Caldrath se movió. Una daga brilló desde su manga, directa a la garganta de Celia. Pero Colton fue más rápido. Atrapó la muñeca de Caldrath y la retorció con fuerza. La daga cayó con un tintineo. Colton estrelló a Caldrath de cara contra la mesa. Sus garras en su garganta, dibujando finas líneas de sangre. «Has envenenado este reino durante años», gruñó Colton. «Chantaje, ritos oscuros, el intento de vínculo forzado sobre mí. Fue tu primo, ¿verdad? Purgaste al velo de plata para evitar que su poder amenazara tus planes. Y ahora intentas matar a mi compañera».
Caldrath se rió, ahogado, húmedo. ¿Crees que matarme termina con esto? Mis aliados ya se están moviendo. El Consejo nunca aceptará una reina dragón. Los destrozarán a ambos. Las garras de Colton presionaron más profundo. Entonces ellos morirán después. Caldrath jadeó, la sangre goteando por su cuello. No puedes probar nada. El Consejo. La voz de Barra era tranquila, firme. Vemos la verdad, y vemos a un rey dispuesto a sangrar por su compañera, y a una compañera que puede purificar mentiras. Los ojos de Caldrath se movieron, salvajes, calculadores. Luego se abalanzó, no hacia Celia, sino hacia la mesa, agarrando un pequeño vial de líquido negro. Veneno. Se lo llevó a los labios. Colton se movió rápido, desesperado, pero era demasiado tarde. Caldrath tragó, convulsionó. Espuma burbujeó en su boca, se derrumbó, su cuerpo se sacudió una, dos veces, y luego quedó inerte. Vera se levantó lentamente, con el rostro ceniciento. Eligió la muerte antes que el juicio. Colton miró el cuerpo, las garras retrayéndose una por una. Eligió la cobardía. El Consejo intercambió miradas, agudas, inquietas. La voz de Vera cortó el silencio. Los cargos contra la sanadora son desestimados. La evidencia falsificada ha sido revelada. Nos hemos corregido. Se giraron para irse. El brazo de Colton se cerró alrededor de su cintura. Afuera, la nieve caía más pesada, envolviendo el mundo en blanco. Celia se apoyó en él, con la voz baja. Se acabó. La mandíbula de Colton estaba tensa. Todavía no. Tenía aliados. Se dispersarán, pero algunos volverán a atacar. Ella asintió una vez. Entonces estaremos listos. Él se detuvo, girándola para mirarla en la nieve arremolinada. Los copos se posaron en sus pestañas, se derritieron en sus mejillas. Él los apartó con el pulgar, su toque se demoró. Casi te pierdo. Pero no lo hiciste. Ella se puso de puntillas y lo besó, suave y feroz. Ganamos. Sus brazos se apretaron hasta que pudo sentir el latido de su corazón contra el de ella. Te llevaré a casa, al castillo. No más escondites. Ella sonrió contra sus labios. Montaron su caballo juntos. Ella delante, sus brazos alrededor de su cintura. El vínculo brilló más fuerte, más estable, una llama viva entre ellos. Pero el viaje de regreso fue demasiado silencioso. A mitad de camino por la cresta, la primera flecha salió de la oscuridad. Golpeó el hombro de Colton, profunda, con púas, atravesando cuero y músculo con un ruido sordo y húmedo. Él gruñó, la sangre brotando al instante y caliente. El caballo se encabritó de terror. Celia gritó mientras caían a la nieve, rodando con fuerza sobre el suelo helado. Más flechas silbaron, 3, 4, hundiéndose en los montones de nieve a su alrededor. Sombras se desprendieron de los pinos. 6 figuras encapuchadas y enmascaradas, moviéndose con precisión letal. La hermana de Caldrath dio un paso adelante al final. Su cabello oscuro azotado por el viento, sus ojos pálidos brillando de odio. «Mataste a mi hermano», siseó. Colton se tambaleó para ponerse de pie, la sangre empapando su camisa en segundos, las garras ya fuera. «Corre, Celia. No te voy a dejar». Se levantó a su lado, las escamas ondulando en sus brazos, las alas tensándose contra su espalda. Los asesinos avanzaron. Colton rugió, el lobo surgiendo, y se encontró con los 2 primeros en un borrón de oro y furia. Las mandíbulas se cerraron en una garganta, las garras rasgaron el pecho de otro. La sangre salpicó la nieve blanca, humeando en el frío. Pero el tercero se deslizó detrás de él, la daga se hundió en su costado, retorciéndose. El dolor detonó a través del vínculo. Celia lo sintió como si sus propias costillas se astillaran. Rugió, la voz de dragón sacudiendo la cresta. Sus alas se liberaron, iridiscentes, resplandeciendo a la luz de la luna. Exhaló un infierno purificador. Una llama plateada rugió hacia los atacantes. 2 gritaron mientras el fuego los consumía. Sus capas se encendían, la carne se ennegrecía y se pelaba. Pero la hermana fue más rápida. Lanzó un vial,
un líquido negro arqueándose en el aire. Se hizo añicos a los pies de Celia. Un humo sombrío se elevó, espeso y aceitoso. Enroscándose alrededor de sus piernas, sus alas se tensaron como cadenas vivas. El dragón se debatió, las alas batiendo inútilmente mientras la magia ataba su poder, apretando más fuerte con cada latido. Colton se tambaleó hacia ella, la sangre manando de su costado en pulsos oscuros. Celia. La hermana se rió, bajo, cruel. No puede quemar lo que ya está envenenado. Celia cayó de rodillas, el fuego se apagó en sus palmas. Las cadenas de sombra se apretaron hacia adentro. Su visión se oscureció en los bordes. Colton la alcanzó, sus garras cortando el humo, pero la magia respondió, cortando su pecho en una línea profunda y húmeda. Cayó a su lado, jadeando, la sangre acumulándose debajo de él. La hermana se acercó, desenvainando una larga hoja curva. La luz de la luna se deslizó por el filo. Tomaré su cabeza primero, luego la tuya. El trono será mío. La mano de Celia encontró la de Colton en la nieve. A través del vínculo, su dolor la inundó. Costillas rotas, pulmón perforado, la pérdida de sangre robándole la fuerza. Su miedo lo inundó, cadenas aplastando sus pulmones. El fuego muriendo dentro de ella. Lo miró a los ojos. Lo siento, susurró, con la voz quebrada. Sus dedos se apretaron en los de ella, resbaladizos por la sangre. Todavía no. Con la última de sus fuerzas, se incorporó, protegiéndola con su cuerpo mientras la hermana de Coldrath levantaba la hoja en alto. Celia gritó. La llama explotó desde su núcleo, un fuego plateado y salvaje que rasgó las cadenas de sombra. La magia se hizo añicos en una explosión de humo negro y luz. Sus alas se abrieron de par en par. Se elevó, el fuego rugiendo de su boca en un arco cegador y abrasador. Los ojos de la hermana se abrieron de par en par. Se lanzó a un lado, pero demasiado lento. La llama envolvió su brazo, su capa. Gritó. La hoja cayó, tambaleándose hacia atrás mientras el fuego plateado la consumía. Los asesinos restantes se dispersaron, huyendo en la oscuridad, sus capas dejando un rastro de humo. Celia se derrumbó junto a Colton en la nieve. Las alas se plegaron con un suave y exhausto chasquido. Las escamas se desvanecieron de su piel como brasas moribundas. Sus manos se estrellaron contra sus heridas. Costillas abiertas, hombro atravesado, pecho profundamente cortado. La sangre empapó sus palmas, caliente y resbaladiza a pesar del aire helado. Forzó el fuego en sus palmas, plateado, inestable, parpadeando como una vela en el viento. Las heridas comenzaron a cerrarse, los bordes se unieron con dolorosa lentitud. Pero el veneno era más rápido. Venas negras se extendían bajo su piel, raíces oscuras excavando hacia su corazón. La respiración de Colton se volvió entrecortada. Su pecho se elevó una, dos veces. Sangre burbujeó en la comisura de su boca. Su mano se movió hacia la de ella, los dedos demasiado débiles para cerrarse. Ella presionó más fuerte, el calor del dragón surgiendo por sus venas, quemándola por dentro. El vínculo gritó, su fuerza drenándose en grandes tirones desgarradores. Su pulso vaciló bajo sus palmas, errático, desvaneciéndose. «Vamos», se ahogó, las lágrimas congelándose en sus pestañas. «Colton, quédate conmigo». Tosió una vez violentamente, la sangre salpicó la nieve. Sus ojos se abrieron, desenfocados, el ámbar apagado a ceniza. «Celia». La palabra apenas fue un sonido, más aire que voz. Sus dedos encontraron los de ella, débiles, temblorosos. «Duele, mucho. Lo sé». Su voz se quebró. «Aguanta por mí». Las venas negras subieron por su garganta hacia su mandíbula. Su respiración se convirtió en jadeos superficiales, cada uno más corto que el anterior. Su cuerpo se sacudió una vez, un espasmo de dolor, y luego quedó terriblemente quieto. El pánico le arañó la garganta. Presionó más fuerte, la llama rugiendo más brillante, quemando sus propias palmas. El vínculo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Su visión se oscureció, la fuerza se le escapaba en oleadas.
Sintió al dragón luchando por dar más, por quemar todo lo que tenía. Pero su cuerpo también estaba fallando. Su pulso vaciló. No. Se inclinó sobre él, la frente presionada contra la de él, las lágrimas goteando en su rostro. No puedes dejarme. No ahora. Un leve temblor lo recorrió. Sus dedos se apretaron, apenas, en los de ella. Las venas negras dudaron. Luego, centímetro a centímetro, retrocedieron, alejándose de su corazón, desvaneciéndose bajo su piel. Su pecho se elevó más profundo esta vez. El color volvió a sus labios. Sus ojos se enfocaron, fijos en los de ella. Celia. Su voz era ronca, destrozada. Ella se dejó caer contra él, temblando tanto que sus dientes castañeteaban. «Estás vivo». Él exhaló, un sonido áspero y dolorido que podría haber sido una risa si tuviera la fuerza. Su mano libre se levantó, temblando, y ahuecó la nuca de ella. «No voy a morir por ti, no esta noche». Ella buscó su rostro, vio la verdad obstinada allí, sangrienta y viva. Lo besó lenta, desesperadamente, saboreando el cobre y la nieve, y el leve borde metálico del veneno que aún se aferraba a sus labios. El vínculo se estabilizó, con cicatrices, tembloroso pero resistiendo. Se quedaron así solo el tiempo suficiente para que su respiración se regulara. Luego Colton se movió, haciendo una mueca, con los dientes apretados, y se apoyó en un codo. «No podemos quedarnos aquí», graznó. «Los sanadores del castillo». Ella asintió, ayudándolo a levantarse. Se apoyó pesadamente en su hombro, la sangre todavía goteando a través de las heridas selladas apresuradamente. Ella le pasó un brazo por la cintura, las alas medio desplegadas para mantener el equilibrio, mientras se tambaleaban hacia el caballo superviviente que pastaba nerviosamente cerca. Las puertas del castillo eran como un faro que los llamaba a casa. La luz de las antorchas brilló en el patio mientras los guardias se apresuraban. Gritos, manos que se extendían, camillas ya preparadas. Colton se deslizó de la silla de montar. Sus piernas se doblaron en el momento en que sus botas tocaron la piedra. Celia cayó a su lado, sujetando su rostro entre sus manos. «Quédate conmigo», susurró. Él logró una sonrisa débil y ensangrentada. «Siempre». Los sanadores pululaban, sus túnicas ondeando al viento. Voces agudas y eficientes. Lo levantaron en la camilla, moviéndose rápido por pasillos iluminados por antorchas, y subiendo amplias escaleras de piedra hasta las cámaras privadas del rey. Celia corrió a su lado. La habitación era vasta. Techos altos, un hogar rugiente, una cama enorme llena de pieles. Acostaron a Colton. Se aplicaron ungüentos. Se envolvieron vendas apretadas. Tónicos amargos fueron forzados a pasar por sus labios para combatir el veneno persistente. Un sanador mayor. Cabello con mechones plateados, manos firmes, presionó palmas brillantes en sus costillas, murmurando encantamientos. Celia se negó a dejar su lado. Se sentó en el borde de la cama, una mano agarrándola de él, la otra descansando en su pecho para poder sentir cada subida y bajada. Pasaron las horas. La nieve azotaba las ventanas. El vínculo pulsaba, débil al principio, luego más estable a medida que el veneno retrocedía y su fuerza regresaba. Cuando el último sanador se retiró, la respiración de Colton era profunda y uniforme. El color había vuelto a su rostro. Las heridas estaban cerradas. Cicatrices rosadas ya se estaban formando. Abrió los ojos, claros ahora, de un ámbar brillante. «Celia». Ella exhaló, temblorosa, aliviada. «Pensé que te había perdido. Tú me trajiste de vuelta». Su mano se levantó, todavía débil, y ahuecó su mejilla. Ella se acurrucó a su lado, con cuidado de las vendas, la cabeza en su hombro. Su brazo la rodeó, pesado, posesivo incluso en la debilidad. «La luna llena todavía está alta», murmuró. «Podemos terminar esto como es debido, sin secretos, sin medias tintas». Ella levantó la cabeza. «Estás medio muerto. Viviré lo suficiente para hacerte mía». Una sonrisa cansada y torcida curvó sus labios. Ella se rió.
suave, acuosa. Lobo terco, dragona terca. Esperaron hasta que los sanadores se fueron y el castillo se calmó. La luz de la luna entraba a raudales por las altas ventanas, plateada y fría. Colton se incorporó, haciendo una mueca pero decidido, y la atrajo al centro de la cama. Ahuecó su rostro. Celia, ¿me aceptarás? Todo de mí. Lobo, cicatrices, corona, todo. Ella asintió, con los ojos brillantes. Sí. Él la besó lenta y profundamente, una promesa en cada roce de labios. Sus manos se deslizaron hasta sus hombros. Sus pulgares trazaron las leves cicatrices donde emergían sus alas. Ella se estremeció. El dragón se agitó cálido y ansioso bajo su piel. Inclinó la cabeza, mostrando su cuello. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. ¿Estás esperando mi próximo celo? ¿O podemos hacer esto ahora? Él soltó una risa suave, los ojos oscureciéndose de calor. ¿Ahora? Definitivamente, ahora. Se inclinó, sus labios rozando su piel primero. Sus dientes la rozaron, probando, bromeando. Ella se arqueó hacia él, sus dedos enredándose en su cabello. Colton. Un gruñido bajo retumbó desde su pecho, el lobo alzándose mientras mordía. El dolor estalló agudo, luego se derritió en calor líquido. El vínculo se cerró de golpe. Fuego y tormenta colisionando, plata y oro retorciéndose fuertemente. Ella lo sintió por completo. Cicatrices, arrepentimientos, su feroz obsesión latiendo como un corazón. Él la sintió. Noches solitarias, dudas, la fuerza del despertar del dragón. Ella se giró, encontró el hueco de su garganta y mordió de vuelta. El poder surgió, su fuego purificando los últimos rastros de veneno en su sangre. La fuerza de su lobo inundando sus venas. La habitación brilló con un suave oro plateado. La luz se derramó sobre las pieles. Yacían enredados, respirando con dificultad, los corazones sincronizados en un ritmo perfecto. Él presionó su frente contra la de ella. Mía. Tuyo, susurró ella. Se quedaron así, envueltos el uno en el otro, mientras la luna subía más alto. La primavera llegó lentamente a Balmir. La nieve se derritió en los ríos. Los pinos reverdecieron. El mundo respiraba de nuevo. Celia estaba en el balcón más alto del castillo. El sol de la mañana calentaba sus hombros. Abajo, el patio de entrenamiento se extendía amplio y verde. Colton esperaba en el centro, sin camisa. Las cicatrices finalmente se desvanecían contra su piel. Sus ojos de lobo brillaban de anticipación. Ella se acercó al borde, cerró los ojos y dejó que el dragón se elevara. Las alas se desplegaron, iridiscentes, poderosas. Ya no era una lucha, sino una extensión natural de su aliento. Escamas brillaron a lo largo de sus brazos y espalda. Suaves, controladas, suyas. Saltó. El aire la atrapó como un viejo amigo. Se elevó más y más alto, rodeando el patio en amplios y perezosos bucles. El dragón se sentía ligero ahora. Meses de práctica le habían enseñado a respirar con el fuego, cómo guiar las alas sin dolor, cómo plegarlas sin miedo. Ya no era una cosa salvaje luchando por ser libre. Era simplemente ella, más fuerte, más brillante, completa. Colton se transformó abajo, un lobo dorado, masivo y reluciente. Su pelaje atrapaba el sol. Saltó por la hierba, moviendo la cola, ladrando una vez, juguetón. Baja, compañera brillante. Déjame montarte. La voz de su lobo rodó a través del vínculo, mitad broma, mitad súplica. El dragón de Celia se rió y se lanzó en picado. Rozó el suelo, las alas cepillando la hierba. Colton saltó, elegante a pesar de su tamaño, y aterrizó limpiamente entre sus hombros. Sus garras suaves contra las escamas, su peso perfectamente equilibrado. Agárrate fuerte, le envió a través del vínculo. Subió de nuevo, más alto esta vez, las alas batiendo fuertes y firmes. El lobo de Colton se aferró a su espalda, el hocico presionado en la base de su cuello, inhalando su aroma con cada ráfaga de viento. Sus pensamientos se desbordaron, encantados.
Tienes las alas más bonitas. Ella rodó suavemente en el aire, un tonel lento y juguetón, para que él pudiera sentir la emoción sin resbalar. Él ladró de pura alegría y le mordisqueó ligeramente la cresta del ala. Dio una vuelta más, luego planeó hacia abajo, baja y grácil, aterrizando ligeramente en la hierba. Colton se deslizó de su espalda, transformándose a mitad de paso en su forma humana, desnudo, riendo, con el pelo alborotado por el viento. Celia volvió a su forma, las escamas se desvanecieron, las alas se plegaron, hasta que estuvo descalza y sin aliento bajo el sol. Él la tomó por la cintura, haciéndola girar una vez antes de atraerla cerca. Me encanta verte volar. Me encanta sentirte debajo de mí. Me hace recordar la primera noche. Tenías tanto miedo de perder el control. Y mírate ahora. Ella apoyó su frente contra la de él. Tenía miedo de todo en ese entonces, de en lo que me estaba convirtiendo, de lo que nos costaría. Él le apartó un mechón de pelo de la cara. ¿Y ahora? Ahora, ella sonrió, pequeña, segura. Ahora sé que el costo valió la pena. Cada cicatriz, cada pelea, cada vez que casi nos perdemos, nos trajo aquí. Su mano se deslizó hasta la nuca de ella, su pulgar trazando la leve cicatriz de su mordida de reclamo. Nadie puede saberlo de esta noche, repitió, con la voz baja. Las mismas palabras que había susurrado en el claro todos esos meses atrás. Ella se rió suavemente, las lágrimas picando en sus ojos. Todos pueden saberlo de esta noche, respondió. Todos pueden saber sobre cada noche después de esta. Él la besó de nuevo, más lento esta vez, tierno, con sabor a eternidad. El vínculo zumbaba entre ellos, fuego y tormenta, lobo y dragón, rey y reina, estable, cálido, inquebrantable. Celia se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Carrera de nuevo mañana? Él sonrió, lobuno, brillante. Solo si me dejas montar. Trato hecho. Debajo de ellos el reino seguía adelante. Niños riendo en el patio, guardias asintiendo al pasar, estandartes ondeando en la brisa primaveral. Los susurros todavía los seguían a veces. La sanadora que se convirtió en dragón. El rey implacable que sangró por ella. El vínculo que quemó mentiras y veneno y miedo. Pero los susurros ya no llevaban vergüenza. Llevaban asombro y esperanza. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Encontrémonos en los comentarios. Y si te gustaría apoyarme, por favor, suscríbete. Es gratis y ayuda a que más personas escuchen estas historias.